Bien, buenas tardes. Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro examen técnico balístico. Nosotros la clase anterior habíamos realizado el acto de la recepción del material balístico y habíamos establecido el peso, el diámetro, en el caso del proyectil, y en el caso de la vaina, las medidas necesarias para determinar, por ejemplo, el calibre, si no tuviésemos las inscripciones que lo especifiquen. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer en esta clase el análisis del proyectil. Vamos a hacer tanto el análisis extrínseco de características generales o de clase, y después vamos a hacer el análisis intrínseco de ese proyectil. En esta clase en realidad nos vamos a basar solamente Hola a todos, vamos a continuar entonces con la unidad número 2. En este caso vamos a seguir trabajando en lo que habíamos arrancado la clase pasada, que era el examen de las vainas y de los proyectiles. Nosotros habíamos logrado hacer los exámenes técnicos correspondientes a la determinación del calibre. En el caso del proyectil, a partir de su peso y su diámetro, y en el caso de las vainas habíamos visto que habían dos maneras de hacerlo, que era, ya sea a través de las inscripciones en el culote, o, si no tuviesen esas inscripciones, con un sistema de medición del largo de la vaina y de la boca de la vaina. Y con eso íbamos a buscar en una página particular que es munición.org. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a concentrar en lo que sería el análisis extrínseco de uno de los elementos, que es el proyectil. Entonces, para eso necesitamos repasar algunas cosas que ustedes ya seguramente han visto en la materia de balística. ¿En qué nos vamos a concentrar nosotros en el examen de material balístico? Vamos a empezar ahora por el examen del proyectil. Después vamos a ver el examen de la vaina y los vamos también a ir volcando al informe técnico correspondiente. Y en otra oportunidad vamos a hacer el examen de un cartucho. Bien. Para poder saber, esto seguramente ustedes lo recordarán, pero para poder entender qué es lo que vamos a buscar en el análisis intrínseco de un elemento balístico, ya sea una vaina o un proyectil, tenemos que entender el concepto de personalidad de las armas de fuego. Entonces, en las armas de fuego nosotros teníamos un conjunto de características particulares de cada una de las armas que no se repiten en dos armas, aunque sean del mismo modelo, calibre, marca, y que estas características son las que le dan esta impronta o que les dan este concepto de identificación a cada uno de los elementos que pasan, ya sea por el ánima del cañón o a través de lo que sería el espaldón o la marca del percutor. Bien, entonces vamos a ver para cada uno lo que representarían estas características. Bueno, y las características de origen o de clase son esas características que pueden ser intencionales o que están relacionadas con el diseño del fabricante. Estas características de clase, lo que tenemos que entender que son comunes a un grupo de cosas, o sea, a un conjunto. Y en el caso de los elementos balísticos, las características de clase se transmiten en los proyectiles y en las vainas servidas. Entonces nosotros en el análisis extrínseco del proyectil, lo que vamos a tratar de identificar es primero sus características generales y luego sus características de clase. Estas características de clase en el proyectil están determinadas por el paso del mismo a través del ánima del cañón. Entonces, ¿qué vamos a examinar del proyectil? Vamos a determinar el tipo de proyectil, el calibre, que para eso vamos a necesitar establecer el peso y el diámetro, la cantidad de estrías, evolución de las estrías, ancho de campos y macizos. Entonces, acá,
En este caso, fíjense que estas determinaciones serían lo que recién ya nombrábamos como características de clase. Determinar la cantidad de estrías, evolución de las estrías, ancho de campos y macizos. Y estas características que están acá marcadas son las que se originan o se imprimen en el proyectil en su paso a través del ánima del cañón. Bueno, respecto de las vainas servidas, lo que vamos a determinar también va a ser el tipo de vaina, el picado de percusión, la marca o no del botador, marca del espaldón en el caso de las armas que usan este sistema, la presencia o no de la uña extractora. Entonces, estas características de clase son aquellas que quedan en la vaina justamente por el contacto con el arma que las dispara. Sigamos. Bueno, algo que les contaba la vez pasada era justamente que teníamos que distinguir entre lo que es un proyectil y lo que es una punta. Nosotros le vamos a llamar entonces proyectil a aquel elemento balístico que pasó por el cañón de un ánima que tenía estrías. Entonces, en ese caso, ver las estrías en este elemento es lo que nos hace saber que ya fue disparado, porque tiene justamente la marca que les dejó, esas características de clase que le dejó el ánima del cañón. También nos podemos encontrar con puntas o balas, también llamadas, de acuerdo a la bibliografía que lean, en las que no lo vamos a encontrar estas estrías. Entonces, si no encontramos las estrías, les llamamos punta o bala, y si tiene las estrías, le vamos a llamar proyectil. Lo que no significa, acuérdense, que este no haya sido disparado, sino que tal vez, si fue disparado, pudo haber sido disparado por un arma de ánima lisa. Solamente que al no tener ese conocimiento, le vamos a denominar punta o bala. Bueno, ustedes saben que cuando el proyectil pasa por el interior de un arma que tiene el ánima con estrías o rayada, lo que va a imprimirse son los altos y bajos relieves de estas estrías. Entonces, esas estrías, el diámetro, digamos, del proyectil, el perímetro del proyectil, perdón, va a pasar por el interior de estas estrías, una vez que se produce la percusión, y lo que va a ir haciendo es adquiriendo por contacto mecánico, esto sería, digamos, un contacto dinámico, en el que se transfieren o se imprimen las características del ánima del cañón sobre el proyectil. Entonces, este proyectil, esta punta que antes era lisa, ahora, cuando pase por las estrías, va a salir con, justamente con rayas o con líneas, que son las que nosotros vamos a estudiar. Y en esas líneas, o en esa serie de muecas que se generan en el cañón, justamente es donde vamos a encontrar después, cuando hagamos el análisis intrínseco, las características particulares o identificativas de este tipo de elementos. Bueno, entonces, para que nos quede claro, acuérdense, le vamos a llamar punta cuando no veamos estría y le vamos a llamar proyectil cuando sí las veamos. Bueno, ¿qué tenemos que distinguir ahora para empezar nuestro examen balístico? La punta o proyectil tiene partes. Nosotros, uno de los puntos de pericia que nos pedía nuestro informe era determinar justamente si el elemento que nos habían enviado se correspondía con un elemento balístico. Y para eso nosotros justamente tenemos la capacidad adquirida a través del estudio de esta carrera de poder identificar elementos balísticos como las puntas o los proyectiles. ¿Y por qué las podemos identificar? Porque vamos a observar en su forma justamente que cumple con las partes correspondientes a ese elemento balístico. Entonces, fíjense que acá tenemos una punta, todo esto sería el cuerpo, todo esto que está acá, y después tenemos una marca, quiero borrar esto que hice, después tenemos una marca, que es esta marca que está acá, que se llama marca o cintura, banda o cintura de engarce. Esta cintura de engarce es donde justamente la vaina, donde está el proyectil, se va, donde el proyectil se va a sostener de la vaina. Entonces acá, si yo tuviera que dibujar la vaina, es donde queda la boca de la vaina cuando esta punta es parte del cartucho. Entonces esa sería la banda o cintura de engarce, que es importante nunca confundírsela con una marca que es dejada por el cañón. En realidad esta es una marca que ya trae esta punta. Y después tenemos lo que se conoce como base del proyectil, que sería la parte trasera que al estar conformando un cartucho está
digamos, queda en el interior de la vaina. Entonces esas son las partes. Nosotros podemos distinguir que es un elemento balístico porque conocemos y vemos sus partes. Bueno, ¿qué vamos a escribir en nuestro informe técnico del proyectil? Vamos a escribir, vamos a determinar la especie, en la especie vamos a determinar si es proyectil, encamisado, núcleo de plomo, vamos a determinar el material, el tipo de cubierta, si la tiene, vamos a determinar la forma de la punta, del cuerpo, de la base. Esto es lo que hicimos la vez pasada, determinar el peso y el diámetro para después poder hablar sobre el calibre. Vamos a determinar la cantidad de estrías y vamos a determinar la evolución de las estrías. Entonces, esto es el análisis que nos queda ahora hacer de nuestro proyectil. Bueno, entonces, dos de los puntos decían que vamos a determinar la especie y la cubierta, el tipo de cubierta. Entonces, en la especie nosotros tenemos que, primero, obviamente, saber si estamos ante un proyectil o ante una bala. Entonces, fíjense, si no me tocara este que está acá, ahí está. Bueno, si me tocara este que está acá, yo acá tengo estrías, acá se notan las estrías. Entonces, en este caso, yo lo que tengo acá es un proyectil. A este le podría llamar proyectil. Acá también, fíjense que este también tiene estrías. Entonces, también lo puedo llamar proyectil. Este también tiene estrías. Tengo estrías acá, estrías acá. Entonces, este también sería un proyectil. En este caso, está no se nota tanto, pero bueno, este en particular no tengo a simple vista, digamos, marcas, pero si yo lo viera en detalle, no sé si lo alcanzan a observar ustedes, pero fíjense que sí se ven las estrías acá, sino que en el cuerpo, acá se alcanzan a ver un poquito, no se han marcado tanto. Pero este también tiene estrías, entonces sería un proyectil. Y este que está acá no tiene estrías, entonces es una punta. Entonces, ¿qué distingo? Yo en cada uno de ellos, justamente distingo las diferentes partes que hacen que yo a estos elementos le pueda llamar proyectil. Después, otra de las cosas que nos dice, que nos pide determinar en este caso, es si nosotros estamos ante un proyectil que sea de núcleo o un núcleo plumbio o que sea de plomo desnudo, también se le llama, o encamisado. Bueno, entonces nosotros acá, fíjense que ya dijimos que cuáles son proyectiles, esta sería la única punta. Después, si tiene o no tiene encamisado, nosotros acá tenemos dos que no tienen encamisado, que son estos que están acá. Este no tiene encamisado y este no tiene encamisado. Estos serían de plomo desnudo, entonces si yo lo describo, sería un proyectil de plomo desnudo. Y estos que están acá sí tienen encamisado. Este tiene encamisado, este también tiene encamisado, en realidad está semi-encamisado, porque fíjense que el encamisado llega solamente hasta acá, y este también tiene encamisado. Bien, y acá es donde tenemos que distinguir tres cosas para hablar de la cubierta. La cubierta vendría a ser como una capa que recubre al proyectil, o a la punta o a la bala. Esta cubierta puede ser de latón, puede estar cubierto total o parcialmente, como es el caso este que les puse acá, o puede estar cobreado o pintado, o podría no tener ninguna cubierta. Entonces, ahora les voy a mostrar acá. Entonces veamos qué es lo que les estoy diciendo. Bueno, proyectiles o puntas fíjense, de plomo desnudo, o sea, puntas que no tienen ninguna cubierta.
Voy a poner mejor la luz. Ahí está. Estas son puntas que no tienen ninguna cubierta. O sea, están completamente... Están completamente... Sería solamente lo que sería el núcleo de plomo. Entonces esto no tiene ninguna cubierta. Lo vemos así. Entonces, ¿qué identificamos en este elemento? Identificamos lo que sería la punta. Ahí tienen, fíjese, esa marquita que es la que se llama marca de engarce. Puedo señalar con esto. Esta marquita de ahí sería la marca de engarce. Tenemos la base y tenemos el cuerpo. Pero fíjense que no tiene ninguna cubierta. Este es simplemente el plomo que está en esta condición. ¿Qué es lo que sería un proyectil? Acá tengo otra punta. Esto no es un proyectil, es una punta. Encamisado sería algo como esto. Fíjense la diferencia. Y no tiene que ver con el color, porque el encamisado podría tener otro color. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que esto, adentro de esto de color cobre que ven ustedes, de color dorado, está justamente un núcleo de plomo que es como este. Si yo los abriera o los separara, primero se los voy a mostrar así. Fíjense, ahí tienen el núcleo de plomo, que es como este, pero lo que tiene es una cubierta, una camisa, por eso se llama proyectil encamisado. Es una camisa que es una lata, es latón. Cobre más zinc es la aleación que suelen tener, pero es una lata. Es una lata, o sea, yo a este que está acá, lo que hago es envolverlo o ponerle una latita como esta que está acá. Esta latita es el encamisado. Entonces, esto, digamos que estaría adentro de este encamisado. Obviamente que este no es de ahí, pero este sería el encamisado y este sería el núcleo. Entonces, por eso se llama encamisado, porque es como una camisa que va a recubrir un núcleo de plomo como este. Entonces, un proyectil encamisado lo vamos a ver así y nos vamos a dar cuenta porque lo que está externo se nota, o sea, al tacto, digamos, y también a la vista se nota que es una lata que está envolviendo un núcleo de plomo. Entonces, en este caso no tendría ninguna cubierta y en este caso estamos ante un proyectil encamisado. Entonces, fíjense, acá hay otros encamisados. Ahí, este es el que les mostré recién, este es otro encamisado que se ha desprendido después de un disparo, entonces está deformado. Y después tenemos los proyectiles que están bañados. Este no, este es otro encamisado, fíjense, ahí se nota el núcleo de plomo, ¿lo ven? Y el encamisado, que sería esta camisita de lata que tiene alrededor. Este también es encamisado. Bueno, y los bañados de cobre, de cualquier tipo de baño, en realidad no tienen un encamisado. Fíjense que podríamos confundirnos si no tuviéramos en claro estos conceptos, porque, por ejemplo, este tiene un baño de cobre. Entonces tiene un color muy similar a este color encamisado. Pero la diferencia de estos que tienen baños de cobre o que están pintados es justamente eso, que están pintados. Es decir, imagínense ustedes que es un plomo desnudo, como este, al que lo que yo hago es pintarlo con una pintura. Puede ser pintura, un baño de cobre, puede ser pintura, ahí se me fue el nombre, que es lo mismo que le ponen a las teflón. Puede ser también una pintura de teflón. Entonces, en este caso lo vamos a diferenciar porque se nota que no es una camisa que tiene, sino que el proyectil tiene una pintura, está pintado arriba. Entonces, este proyectil no ha sido disparado, esta punta en realidad no ha sido disparada todavía, y conserva, digamos, la pintura. En cambio este ya fue disparado, entonces fíjense cómo en este caso se ha salido un poco la pintura del elemento. O sea, acá en el cuerpo donde tiene las estrías, que tuvo contacto con el... En el cuerpo que tuvo contacto con el ánima del cañón, se imprimieron las estrías y digamos que el baño de cobre se salió. Justamente ahí rozando por el interior del cañón se salió.
y ahí queda en la punta, que es la que no tuvo contacto con la ánima del cañón, sí nos quedan esos restos plateados. No sé si se alcanzan a ver. Bueno, entonces estos son los tres tipos que podemos tener. El pintado, lo voy a dejar a este, el de plomo desnudo, el encamisado, plomo desnudo, encamisado y el baño de cobre o pintado. Estos son entonces dentro de los tipos que veíamos recién, son los tres tipos que podemos tener. Bueno, sigo con la presentación. Bueno, entonces ahora sí, fíjense que ahora van a entender más. Acá, por ejemplo, no tenemos ningún pintado, sí tenemos el sin ninguna cubierta y tenemos los encamisados completos, que son estos dos acá, y acá el semi encamisado. Bueno, sigamos. Bueno, después otra de las cosas que nos dice que tenemos que analizar es el tipo de material. Entonces, el material puede ser completamente encamisado, lo más normal son estos, completamente encamisados, pero también pueden ser, por ejemplo, de gomas, como las postas de goma, y también hay algunos que son plásticos. Entonces, también tenemos que determinar de qué material es el elemento que estamos analizando. Bueno, después otra cosa que tenemos que determinar es la forma del cuerpo. Voy a poner de nuevo ahí. Bueno, entonces por la forma del cuerpo, nosotros nos vamos a encontrar proyectiles que tienen forma esférica. En este caso son, por ejemplo, los perdigones o las postas de gomas tienen esta forma esférica. Proyectiles que tienen forma cilíndrica, que forman obviamente un cilindro. Los proyectiles que son ojivales, o sea, que hacen una ojiva, para que se van cerrando hacia arriba. Los proyectiles que son cilíndrico-cónicos, o sea, son un cilindro y después hacen un cono, cilindro cónico. Estos también, los cilindrocónicos, otra forma de nombrarlos es troncocónicos, así que lo pueden encontrar con cualquiera de esas denominaciones. Después tenemos el cilindro ojival, o sea, hace un cilindro y después empieza a hacer una ojiva. Salió medio feo. Bueno, y después tenemos la aerodinámica, que en la aerodinámica se caracteriza porque tiene, fíjense que la base más pequeña, después hace el globito ojival y después cierra en punta. Entonces, esos son los, por la forma del cuerpo, lo que nos podemos encontrar. Bueno, por el tipo de puntas del proyectil, vamos a hablar de las más comunes que nos podemos llegar a encontrar, y seguramente vieron todo esto, así que, ¿qué es lo que analizamos? En este caso, analizamos la forma de la punta. Entonces, podemos tener de punta redonda o punta roma, seguramente también lo vieron ustedes, fíjense que todos estos son de punta roma. Tenemos los que se llaman watt cutter, o que sería la punta chata. Entonces, fíjense que acá la punta es completamente chata. Estos watt cutter, seguramente ustedes vieron que tienen el efecto de stopping power. Por eso, obviamente, que están dentro de las puntas prohibidas. Después tenemos la punta hueca, por ejemplo, en este caso está encamisada, punta hueca, que la tenemos que diferenciar de la punta perforada. Ya les voy a mostrar enseguida. En realidad, esto que estamos viendo acá no es una punta hueca, es una punta perforada. Ahí les muestro cuál es la diferencia. Bueno, acá fíjense que tenemos también, si lo pensáramos por el tipo de recubrimiento, pero lo importante, lo que estamos analizando acá, es la punta. Entonces acá tenemos la punta chata o watt cutter y tenemos la semi watt cutter o semi chata. Que la semi chata, fíjense que lo que tiene de diferente es que no, digamos, el cuerpo no es completamente cilíndrico y termina directamente en una punta chata, sino que en las semichatas, en realidad el cuerpo se va cerrando o se va afinando hacia la punta, pero la parte final de la punta es chata, o sea que tiene una parte como cónica
u ojival y una finalización chata. Entonces todas estas, fíjense semi-chata o semi-wattcutter, todas estas son semi-wattcutter. Bien, entonces esas son las puntas que más conocidas, o sea, con las que más nos vamos a encontrar. Igual ustedes seguramente vieron ya todos los tipos de punta, pero eso es otra cosa que vamos a analizar. Y los que les decía recién respecto de punta perforada y punta hueca, los que nosotros denominamos, esto si ustedes consultan la bibliografía de Silveira sobre examen balístico, ahí lo van a tener explicado si lo quieren ver en alguna bibliografía, pero en realidad lo que nosotros llamamos punta hueca, en realidad está mal nombrado de esa manera porque su nombre correcto es punta perforada. ¿Qué es la punta perforada? Es una punta que yo a simple vista puedo ver que tiene ese hueco, digamos, esa concavidad en la punta. En cambio, la punta hueca, o falsa ojiva o falsa punta, en realidad no la puedo ver, porque sí está hueca en el interior, pero siempre tiene un recubrimiento, entonces si yo mirara a simple vista esa punta, no vería que tiene un hueco en el interior, solamente me voy a dar cuenta después, digamos, del disparo. Entonces, una punta perforada la puedo ver a simple vista y la punta hueca no la veo porque siempre tiene recubierto ese hueco. Bueno, otra cosa que vamos a analizar de los proyectiles son sus dimensiones, el peso, el diámetro, que esto lo vimos la clase pasada, cómo tomarlo. Y después vamos a analizar la cantidad de estrías. Para analizar la cantidad de estrías es necesario contar con una lupa, un microscopio o algo que me permita hacer un aumento. Hoy, por ejemplo, los teléfonos celulares que nosotros tenemos nos permitirían tranquilamente contar la cantidad de estrías con el aumento. Entonces, acuérdense, ¿qué son las estrías? Las estrías vendrían a ser en el proyectil los espacios que quedan en bajo relieve. Entonces, esto es bajo relieve. Y lo que queda en alto relieve vendrían a ser los macizos. Entonces, esta sería la estría, acá, que está en bajo relieve. Y este sería el macizo, que está en alto relieve. Alto relieve, el macizo, y bajo relieve, la estría. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para contar? Y tengo que contar cuántas estrías tiene y cuántos macizos tiene este elemento. Si yo tuviese el proyectil completo, obviamente que voy a poder contar la totalidad de estrías y macizos. Pero si yo tengo un proyectil deformado, o como este que les mostraba recién, que tiene una parte rota, fíjense que en este caso, yo no voy a poder contar todas las estrías, voy a poder contar las estrías solamente de la porción donde ha quedado sano el encamisado y se pueden ver las estrías. Pero bueno, tengo que proceder a contar estas estrías. Entonces, ¿qué se hace para eso? Ya tengo uno. Y ahora sí voy a poner el celular para que lo puedan ver mejor. Voy a mandarme el enlace. Estoy mandándome el enlace, así les muestro cómo vamos a hacer para contar las estrías. Bueno, para eso voy a necesitar también un fibrón, y ahí les muestro para qué.
Acá estamos. Ahí pongo el celular. Bien. Bueno, le doy vuelta a la cámara. Ahí estamos. Voy a barrer todas las cosas que tengo acá. Y voy a poner algo para que me sirva de soporte. Voy a parar. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué les decía recién? ¿Qué necesitamos? Ahí se ve mejor. No, voy a tener que acercarlo. Ponerlo más cerca, si no, no lo van a ver. Ahí. Ahí está. Ahí se hace poco. Ahí, ahí está, perfecto. Bueno, fíjense que ahí, entonces nosotros podemos ver la diferencia de las estrías. Vemos los campos y los macizos. Entonces yo para contarlo lo que tengo que hacer es ir girando a este elemento. Obviamente que esto se hace con un microscopio, pero ¿qué se hace para contar las estrías o para contar los campos? Lo que se hace o lo que se busca hacer es hacer una marquita que después se puede borrar. Entonces, en este caso voy a hacer una marquita en uno de los campos. ¿Cuál? Me parece que este. Bueno, o también podríamos buscar una referencia. Fíjense que yo tengo como, si quisiera tener una referencia, tengo como referencia ese puntito que se ve ahí negro, ese dibujito. Entonces yo acá tengo que ir contando las estrías. Entonces mi primer campo va a ser este, 1, donde está ese cosito. 2, acá tengo una estría. 2, el campo que sigue, y ahí está la estría junto a ese campo. 3, el siguiente campo, y ahí está la estría junto a ese campo. 4, el siguiente campo, ese campo, y ahí está la estría al lado de ese campo. 5, esa es la estría. 5, este campo, macizo, en realidad, y ahí está la estría junto a ese macizo. 6, ese macizo, y ahí está la estría junto a ese macizo. Y acá volví al macizo que conté como primero. Entonces serían 6. 6 estrías y 6 macizos. A ver si puedo poner algo para volverlas a contar con ustedes. Lo vea mejor. Lo que estoy haciendo. Ahí está. Mejor así puedo usar las dos manos.
Entonces, vamos con ese, voy a ir señalándoles. Ahí. Bueno, entonces dijimos que este que está acá, ahí, ahí donde está. Bueno, este iba a ser mi punto de referencia. Entonces yo acá tengo, se me escapa, voy a poner así más fácil. Ahí está. Entonces yo tengo mi campo, que es esto que está acá, ese es el campo, y al lado está la estría. Fíjense que la estría es finita, empieza ahí y está hasta ahí. Entonces esta es mi estría, mi primer campo, que es este acá hasta acá, y mi estría, que es mucho más finita. Esto está en sobre relieve y esto está en bajo relieve. Voy al que sigue. Bueno, entonces hasta ahí teníamos el campo este y la estría. Acá fíjense que es el otro campo. Acá se ve bien claro esta línea y esta línea que son el campo en sobre relieve. Y después, acá al lado, tengo mi estría. Mi estría que va de acá hasta acá. Entonces ahí llevo dos campos, dos macizos, perdón, le sigo diciendo campos, dos macizos y dos estrías. Este es el tercero de los macizos. Empieza acá y está hasta acá. Acá fíjense que la línea entre esta estría y este macizo está prácticamente invisible, no se ve. Yo la puedo llegar a ver acá y si jugara con las luces, obviamente en el microscopio la podría ver mejor. Ahí fíjense cómo se ve. Esa estría, este es el macizo, esa es la estría. Y ahí vamos tres, me parece. Vamos con el siguiente. Macizo, el cuarto. Y la estría, que está acá, fíjense que también la línea que divide el macizo de la estría no se ve tan bien. Entonces acá ya tenemos más desgaste. Este es entonces el cuarto. Esa que estoy tocando es la estría. Ahí viene el otro macizo. Quinto macizo con su estría. Sexto macizo, acá, con su estría. Y ahí seguro ya volví a este puntito que tenía acá de referencia. Entonces son 6 estrías y 6 macizos en este elemento que estoy examinando. Y en el que les mostraba recién, que les decía que no lo íbamos a poder contar completo, es este. Entonces fíjense en este de acá, que lo que se ve re bien son las estrías ahí. Fíjense que ahí tengo la primera estría, acá tengo un macizo, que es todo este ancho. Acá tengo una estría, fíjense qué chiquititas son las estrías de este respecto del que vimos recién. Acá tengo otro macizo, acá tengo otra estría, otro macizo y otra estría. Entonces tengo una, dos, tres, cuatro estrías y tengo uno, dos, me lo cuento no, uno, que es dos, que es tres, que es y cuatro, que es este de acá. Entonces en esto tengo cuatro estrías y cuatro macizos, pero son parciales. O sea que no tengo que dejar en claro que yo no estoy contando todas las estrías de todo el proyectil, porque obviamente hay una parte donde el encamisado se ha roto, que es esta. En esta parte se ha roto el encamisado, entonces no puedo ver las estrías y y los macizos. Bueno, lo que les decía recién, fíjense la diferencia. Si nosotros tuviéramos que descartar
solamente por las características de clase. Aquí hay una que se vea mejor. Bueno, fíjense la diferencia de ancho de las estrías. Miren el ancho de esa estría y el ancho de esa estría. Son mucho más finitas estas que estas. Entonces no podríamos nosotros decir, por ejemplo, podríamos solamente por el ancho de las estrías y también de los campos, de los macizos, ya podríamos saber que no estamos ante la misma arma. Aquí se ve otra estría. Bueno, ahí también se ve, fíjense la estría, qué finita que es, en comparación con esta estría. Ahí. Entonces, fíjense, esa estría va desde ahí hasta ahí y esta desde ahí hasta ahí. Es mucho más finita esta estría que esta. Entonces, ya viendo nada más esa diferencia, sé que estos dos proyectiles han sido disparados por diferentes armas. Bueno, entonces este es el trabajito de contar estrías, de contar campos. Por ejemplo, este caso, fíjense que el proyectil tiene tanta deformación que yo acá, por ejemplo, puedo distinguir un campo que va, un macizo, perdón, que va desde ahí hasta acá. Se nota claro, fíjense ese límite, acá seguro hay una estría, pero la estría no tengo claro hasta dónde llega porque todo esto está deformado y acá no puedo contar. Acá me pasa lo mismo, fíjense, puedo contar el campo, que es este, el macizo, que es este que está acá, y acá alcanzo a ver el límite de la estría, pero me vuelve a pasar lo mismo, que está, digamos, todo abrasionado acá y no podría contar exactamente. Fíjense que acá yo tengo esa marquita que digo, bueno, eso puede llegar a ser una estría, ahí se ve bien. ¿Vieron cómo jugando con las luces hace que se noten más o menos los altos y sobre relieves? Y fíjense cómo este tiene estas marquitas así, ven esos tipos rombitos, cuadraditos. Bueno, esto en realidad ha sido un proyectil, esto se disparó y después está aplastado, por eso tiene esta forma, con una prensa que tiene esas características así cuadraditas, por eso ha transmitido eso al elemento. Y fíjense que acá, con esta luz que les estoy poniendo, se pueden ver estas líneas de las estrías, acá el campo. Entonces las luces para este análisis son muy importantes. Bueno, entonces así contaríamos nosotros la cantidad de macizos y la cantidad de estrías. Hay elementos como por ejemplo este, en lo que es también, fíjense, acá lo bueno que en este por ejemplo se nota, está bastante claro la estría, el bajo relieve de la estría. Ahí, cuando saco la lapicera se ve mejor. Entonces está bastante claro el bajo relieve de la estría, que es ahí chiquitita. Este es el macizo. Vamos a encontrar. Pero bueno, en este también me tendría que tomar el trabajo de contar uno a uno las estrías. Y lo que les decía recién, por ejemplo, podría yo decir, bueno, voy a usar un puntito de referencia porque para no perderme en lo que estoy contando. Entonces, podría marcar, voy a marcar primero mirándolo. Entonces marco ese y ahí empiezo a contar. Entonces, una. Fíjense que tengo, voy a usar de referencia esto que tengo ahí, para que ustedes también lo vean. Eso.
Entonces es una estría que es ahí finita, un macizo, dos estrías, dos macizos, tres estrías, tres macizos, cuatro estrías, cuatro macizos, cinco estrías, cinco macizos, seis estrías, seis macizos, y ahí estoy de nuevo en la marquita esa que les dije. Entonces este también tiene 6 y 6. Y este, fíjense, que tiene eso que les decía, que acá se ve mejor, el baño de cobre, que donde el proyectil ha rozado en el ánima del cañón, se ha limpiado el baño de cobre, pero que en la punta lo sigue conservando, a ese baño de cobre. Bueno, entonces así contamos las estrías de nuestros elementos balísticos. Voy a cambiar la pantalla de nuevo. Vaya que esto voy a aprovechar, estoy con esto más acá, fíjense, para mostrarles lo que les decía recién del encamisado. Miren cómo está ahí el núcleo de plomo, y esto es el encamisado. Así es como una lata, ¿bien? Una lata que va justamente haciendo una camisa en el proyectil. Así, acá fíjense que el núcleo de plomo se ha salido y me ha quedado el encamisado solo. En el encamisado también puedo contar las estrías, que es justamente lo que tuvo contacto con el ánima del cañón. Entonces, ahí tendrían el núcleo y el encamisado. Obviamente serían al revés, así. Así. Ahí. Bueno, ahora sí, sigamos. Ahora sí, sigamos. Entonces ahí nosotros terminaríamos con lo que sería el contaje de las estrías. Entonces tenemos que ir girando nuestro proyectil, ir contando las estrías y los macizos. Bueno, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Obviamente, para tener en cuenta que cuando hacemos el contaje de estrías, tenemos que saber que si nosotros tenemos armas con cañón liso, o sea, con el ánima lisa, obviamente que no nos van a quedar estas estrías. Nos van a quedar solamente en estos casos que son de las armas que tienen el cañón con ánima rayada. Entonces, en ese caso, fíjense que vamos a tener los bajos y sobrerrelieves en el proyectil porque tenemos justamente esto que ven acá. Y después existe otro tipo de cañones que se llaman cañones poligonales. Entonces fíjense cómo se ve, si lo miraran de frente, tiene varias caras. Y lo que hace este tipo de cañón es dejar también en el proyectil esta especie de líneas o de rayas poligonales que al momento del contaje, obviamente que acá no vamos a distinguir entre estrías y macizos, pero al momento del contaje obviamente es complicado y además que es difícil por ahí el cotejo de este tipo de armas. Bueno, entonces ahí ya vimos cómo vamos a hacer el contaje de las estrías. En el caso de los proyectiles, acuérdense que esto solo va a aplicar para proyectiles. Si ustedes tienen puntas, obviamente, o tienen balas que no tienen estrías, no se va a hacer este trabajo. Bueno, otra de las cosas que tenemos que determinar en nuestro informe es la evolución de las estrías, es decir, si las estrías van hacia la izquierda o técnicamente esto se le llama levógiro, si van hacia la derecha, me salió re feo, o sino que tienen, no son estrías, sino que son el rayado poligonal. Este me salió re feo.
Bueno, entonces fíjense que está acá, es el rayado poligonal. Entonces lo que se marcan son esta especie de líneas que son muy tenues, que en realidad no tienen este concepto de estrías, sino que son los vértices del polígono, digamos, del ánima del cañón. Entonces, como característica de clase, por ejemplo, si yo tengo que comparar este proyectil con este proyectil, directamente los descarto por característica de clase, porque en esta arma las estrías van hacia la derecha, en esta, perdón, y en esta las estrías van hacia la izquierda. Entonces yo ya, sin necesidad de irme al cotejo fino, yo ya sé que no han sido disparadas por una misma arma de fuego. Bueno, entonces acá fíjense que tenemos la punta, tenemos proyectil, tenemos punta porque no tienen estrías, tenemos punta, tenemos punta, o sea que el único proyectil que tenemos es esto. Y respecto a lo que estábamos viendo recién, acá tenemos un encamisado, este es semi-encamisado, y estos son sin cubierta o sin encamisado. De plomo desnudo se suelen llamar. Respecto del tipo de punta, este tiene punta roma, esta también tiene punta roma o redonda, y esto tiene punta semichata. Este tiene punta semichata, y este también tiene puntas semichata, o acuérdense que esto también se llama semi-watt cutter. Por ahí queda mejor decirle watt cutter o semi-watt cutter. Bien. Entonces, proyectil, punta, y acuérdense que la vez pasada vimos cómo se tomaba justamente el diámetro y cómo tomábamos el peso. Bueno, ¿qué es lo que nos queda ver ahora? Es cómo vamos a hacer el armado del informe. A ver dónde tengo. Ahí. Bueno, entonces para hacer nuestro informe técnico balístico, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el otro. Entonces acuérdense que le vamos a poner lo que sería el encabezado. El encabezado. Entonces esto sería un informe técnico balístico. Le tenemos que poner la fecha. Que yo les decía que a mí me gustaba ponerla de aquel lado. 21 de mayo de 2026. Le podíamos poner el objeto. Y en objeto vamos a poner remitir informe técnico. Y después teníamos que poner la elevación. En la elevación es a quién le vamos a dirigir y para eso se tienen que valer del oficio, que obviamente con el que les llegó el material. Entonces en este caso se lo vamos a dirigir al titular de la unidad fiscal de delitos no especializados, por ejemplo. Ahí, bueno, cuando hagan la actividad van a tener un oficio. Acuérdense lo que habíamos visto en la clase anterior. Tenemos el que nos pide el oficio, que firma abajo, es al que se lo vamos a dirigir. Bueno, y después teníamos que poner todo el versito de la introducción. Yo voy a hacer que empiece todo desde acá. Bueno, ¿quién suscribe? En mi caso, bueno, voy a poner mi nombre. Ustedes, obvio que van a poner su nombre. Erika. Licenciada en criminalística. Matrícula
Bueno, igual lo que voy a hacer acá, voy a poner matrícula. Acá pongan cualquier número de matrícula. Y obviamente que ustedes tienen que poner técnico superior en criminalística, con domicilio legal en calle Pedro Molina. Acá también pongan el domicilio legal que ustedes quieran. Cumplo en elevar usted el presente informe técnico conforme al expediente. Acá tienen que poner el número de expediente que aparece en el oficio. Yo estoy poniendo cualquier número. Acuérdense que esta última parte hace referencia al año, en base a lo que seguidamente se detalla. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a detallar en nuestro informe? Va a ser la labor solicitada. Y después el material de pericia. Copié lo mismo que... Bueno, entonces copiamos, ahora sí. Esto, fíjense que es exactamente igual que el informe que hicimos para el examen escopométrico. Entonces, en la labor solicitada, yo les voy a borrar esto. Ustedes tienen que poner la transcripción parcial de lo solicitado mediante oficio. Y acá, yo también lo voy a borrar. Y acá van a poner los puntos. Voy a poner así, colocar los puntos que se detallan en el oficio. O sea que ustedes acá colocan los puntos de pericia que se van a detallar en el oficio. Lo voy a poner con rojo para que sepan que tienen que va eso ahí. Bueno, en el material de pericia, esto lo vimos también la clase pasada, entonces en material de pericia vamos a poner 1 y acá van a describir el material de acuerdo a lo que les toque en cada caso. Por ejemplo, proyectil encamisado de color dorado. 2, vaina servida de color dorado con la inscripción en su culote. 9 milímetros Luger CBC. Bueno, entonces ya tenemos el material de pericia descripto. Después, el punto que sigue va a ser la labor desarrollada. Labor desarrollada. Bueno, acá, material de pericia, me falta la recepción, no les he puesto la recepción. Ahí. Recepción del material. Acá acuérdense que va el mismo versito que pusimos para recibir cuando hicieron el examen escopométrico. Recepción de material. Y tiene que ir la foto de recepción. En el material de pericia también tiene que venir foto del material. Y en la labor desarrollada vamos a hacer como 1 examen del proyectil. Bueno, y respecto del proyectil, lo que vamos a desarrollar va a ser todo lo que vimos recién. Lo voy a poner con estos puntos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a determinar del proyectil? Vamos a determinar, esto lo vamos a poner A mejor, al examen de proyectil le vamos a poner A y a la de la vaina le vamos a poner B. Ustedes le podrían poner lo que quieran. Acuérdense que estas cosas son solamente a título de organización del informe. No es que obligatoriamente tiene que decir A o B. Bueno, en la especie teníamos que poner el tipo. Entonces, nosotros vamos a trabajar... Ahí, apagado la cámara.
Vamos a trabajar, yo voy a trabajar, por ejemplo, con este, con el que le conté las estrías recién, con el primero que le conté las estrías, que tiene una punta semi-watt cutter. Entonces, en especie, fíjense que como tipo, el mío es un proyectil, como puse arriba, un proyectil encamisado. Entonces, especie, proyectil encamisado. Encamisado. Bueno, y lo voy a ordenar como con esto que me gusta más ponerlo así, con estas, ahí, y después hacemos lo otro que es más específico, el peso, las dimensiones, todo eso. Entonces, el tipo de material, el tipo de material es metálico, la cubierta, encamisado, de color dorado, la cantidad de estrías, 6 estrías y 6 macizos contados en el perímetro total del proyectil. ¿Por qué pongo esto? Porque yo acá lo que quiero referir es que pude contar completamente, digamos que pude contar todas las estrías y todos los macizos. Esto lo saco. Entonces, especie. Bueno, no me voy a poner a hacerle todos los retoques. Ustedes obviamente que sí tienen que ponerlo todo bonito. Bueno, las dimensiones. Dimensiones de peso, el diámetro. Entonces, peso, voy a pesar. Y le voy a sacar el diámetro. Bueno, peso, diámetro, calibre. Bueno, en calibre, ahí está todo lo que ya copié para allá arriba. Bien. Entonces la cantidad de estrías, especie, material, cubierta. Ah, lo que me falta es, respecto de la estructura, me falta poner las formas, la forma del cuerpo y la forma de la punta. Entonces, a ver, ahí está, se me trabó. Bueno, entonces, bueno, la forma de la punta ya vimos. ¿Me estoy mostrando? Sí. La forma de la punta, fíjense que es una punta semi-watt cutter, punta chata. Y la forma del proyectil es cilindro-cocónica o troncocónica también.
Vamos a escribir siguiendo la línea de lo que les puse en la presentación. Que, a ver cómo lo ordené. Ahí. Así como forma lo puse. Forma de punta. La especie, el material, cubierta. Especie, material, cubierta y forma de punta, sí. Forma de punta. Y vamos a poner forma del cuerpo. Forma de punta y forma del cuerpo. Ujú. Bien. Entonces, ponemos projective. ¿Dónde está mi Word? Ah, estoy escribiendo en otro lado. Bueno, dijimos entonces forma de punta, la semi-chata o semi-wet cutter. Bueno, la forma del cuerpo, que dijimos que era cilíndrico, cónica, o troncocónica también, seguramente lo aprendieron. Cilíndrico, cónica. Bien, entonces ya tenemos eso, la forma de la punta, el peso, el diámetro. Bueno, acá tienen que poner el peso y el diámetro. Bueno, acá esta aclaración de cuando no sea posible es porque, por ejemplo, en este caso, en un caso como este, fíjense que el proyectil no está conservando la forma cilíndrica, entonces yo no voy a poder determinar el diámetro. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos utilizar, por ejemplo, las mediciones de los microscopios para sacar el perímetro y obviamente a partir de fórmulas poder determinar el diámetro conociendo el perímetro total. Bien. Bueno, entonces hasta ahí tendríamos en nuestro examen de proyectil. Ya determinamos el calibre. Ah, me falta esto, el peso, el diámetro. Lo había anotado por acá. ¿A dónde lo anoté? Acá estoy. Bueno, peso, 10,23 gramos. Y el diámetro, 9,00 milímetros. Entonces con eso, acuérdense que ahí nos tenemos que ir a la tablita. Vamos a compartir la tablita.
A ver. Acá está. Entonces, si nos vamos a buscar en la tablita, dijimos peso 10, 0, ¿cuánto era el peso? 10,23. 10,23. Y el diámetro 9. Ajá, la truncada. Y digamos que el calibre es 9 milímetros. Inclusive podríamos dar que es del 9 milímetros Luger. Bueno, y entonces ahí terminaríamos nuestro examen de proyectil. Bueno, los chicos que fueron a la práctica van a hacer, digamos, esta parte del informe con su proyectil. Sería importante, o sea, si quieren dejarlo más completo y tomaron foto, por ejemplo, cuando pongan las dimensiones, pongan peso. Si le tomaron foto del proyectil en la balancita, ponen el proyectil en la balanza. Cuando pongan diámetro, le ponen la foto de la medida que tomaron con el calibre. Entonces acá pueden agregar fotos. Por ejemplo, cuando ponen forma de la punta semi-watt cutter, pueden poner si quieren como un detalle de cómo se ve la punta. Bueno, pueden agregar fotos para que se vea más completo y hayan más referencias fotográficas de todo lo que se va desarrollando acá. Eso los chicos que fueron a la práctica. Los que no fueron a la práctica, les voy a subir a cada uno de ustedes material. Les va a tocar una punta proyectil y una vaina o vaina servida, y van a tener fotos del peso, del diámetro, de la forma, van a tener fotos de diferentes ángulos y un pequeño videíto donde les voy a ir dando vuelta el proyectil para que ustedes vayan contando también las estrías. Así que bueno, hasta ahí llegamos con la clase de hoy. Ya en la próxima clase, en el próximo video, vamos a hacer el examen de la vaina.